Hola, todos los días, a cada rato, conectamos nuestros celulares, las laptops, las consolas y ni lo pensamos. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que esa energía tan caótica que sale de la pared se convierte en la energía súper precisa que necesitan nuestros aparatos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo oculto que hay dentro de un simple adaptador de corriente. Y acá está el meollo del asunto, el gran desafío. La electricidad del enchufe es de alto voltaje y además es alterna, o sea, va y viene, cambiando de dirección todo el tiempo. Pero nuestros equipos electrónicos, tan delicados ellos, necesitan todo lo contrario. Bajo voltaje, una corriente estable y que vaya en una sola dirección. ¿Cómo es que se une algo tan opuesto? A ver, pongámoslo en perspectiva. Por un lado, tenemos la corriente alterna, la CA. Piensen en ella como energía salvaje, alto voltaje, inestable, yendo y viniendo. Es perfecta para viajar largas distancias hasta nuestras casas. Y por el otro lado está la corriente continua, la CC, de bajo voltaje, súper estable y con un flujo que va en una sola dirección. Esto es lo que la electrónica necesita sí o sí para funcionar. Son literalmente dos mundos eléctricos totalmente diferentes. Y el héroe silencioso que logra conectar estos dos mundos es justamente la fuente de alimentación. Sí, ese ladrillo o adaptador que viene con casi todo lo que compramos. Su única misión en la vida es agarrar esa corriente alterna caótica de la pared y transformarla en la corriente continua, perfecta y ordenada que nuestros dispositivos aman. Y para cumplir su misión, la fuente de alimentación sigue un plan de 4 pasos muy claros. Primero, la transformación, que es para bajar el voltaje. Después, la rectificación, para que la corriente vaya en un solo sentido. Luego, el filtrado, para que sea suavecita. Y por último, la regulación, para que sea perfecta y estable. Vamos a desmenuzar cada uno de estos pasos. Arranquemos por el principio, lo más obvio. El primer gran problema es el voltaje. Los 220 voltios que tenemos en la pared literalmente freirían en un instante los circuitos de un celular, que muchas veces funciona con apenas 5 voltios. Imagínense. Aquí es donde entra en escena el transformador. Su trabajo es, en pocas palabras, usar un fenómeno llamado inducción magnética para reducir ese voltaje altísimo a un nivel mucho más bajo y manejable. Ojo, sigue siendo corriente alterna, pero ahora es mucho menos peligrosa y ya está lista para la siguiente etapa del proceso. Muy bien, ya controlamos el voltaje. Pero ¿qué pasa? La corriente sigue con su vaivén, yendo y viniendo como las olas del mar. Y la electrónica necesita un flujo constante, ¿saben? Como si fuera una calle de un solo sentido. El segundo paso entonces es la rectificación. El objetivo es muy claro. Hay que obligar a esa corriente a que deje de ir y venir y que fluya en una sola dirección. Para eso necesitamos una especie de guardia de tránsito electrónico. Y ese guardia es el diodo. Piénsenlo así. Un diodo es como una de esas puertas que solo te dejan pasar en una dirección. Permite que la corriente fluya hacia adelante, pero si intenta regresar, ¡pum!, le cierra el paso. Es un componente súper simple pero fundamental para poner orden en este caos eléctrico. Y la forma en que funciona es genial. Si la corriente intenta pasar en la dirección correcta, lo que se llama polarización directa, el diodo dice adelante, pase usted. Pero si la corriente intenta regresar en polarización inversa, la puerta se cierra por completo. Y si usamos varios diodos juntos en algo que se llama puente rectificador, podemos hacer que todo el flujo, vaya para donde vaya, termine siempre en la misma dirección. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, ahora tenemos una corriente que ya es continua, porque en efecto siempre va para adelante. Pero échenle un vistazo. No es un flujo suave para nada, ¿verdad? Es una corriente continua que sube y baja, llena de pulsos. Todavía no nos sirve para nuestros dispositivos. Ahora el reto es otro. Tenemos que agarrar esta corriente, que parece un camino lleno de baches, y convertirla en una autopista lisa y perfecta. Y aquí es donde llega la tercera etapa, el filtrado. La misión ahora es aplanar esas pulsaciones, quitarle todas esas subidas y bajadas para tener una corriente muchísimo más estable. Para lograr esto se usa otro componente clave, el capacitor o condensador. Y esta analogía es simplemente perfecta. Un capacitor es como el amortiguador de un coche. Cuando el voltaje sube como si pasara por un bache, el capacitor guarda energía. Y cuando el voltaje empieza a bajar, el capacitor suelta esa energía para rellenar el hueco. ¡Brillante! El resultado es impresionante, de verdad. El filtrado reduce muchísimo esas variaciones.
que por cierto, técnicamente se llaman rizado. La corriente ahora es mucho más suave, casi plana, pero si nos fijamos bien, todavía no es perfecta. Aún quedan unas pequeñas ondulaciones. Ya estamos en la recta final. Solo nos falta darle el último toque, el pulido final a nuestra corriente para que quede absolutamente impecable. Después del filtro, el voltaje podría estar bailando un poquito. A lo mejor sube a 5.3 voltios, luego baja a 4.9. Para un procesador de una computadora o un celular, esa pequeña variación es un mundo y puede causar problemas. Se necesita una precisión absoluta. Y con esto llegamos al cuarto y último paso, la regulación. Acá entra en juego un circuito integrado regulador, como el famosísimo 7805. Este chip actúa como el control de crucero de un coche, pero para el voltaje. Su única misión es estar ahí, vigilando, y si detecta la más mínima variación, la corrige al instante para mantener la salida clavada en un valor exacto. Y el resultado es esto, una línea perfectamente recta y estable. Si es un regulador de 5 voltios, como el que mencionamos, la salida será de 5.0 voltios, ni más ni menos. No importa si la entrada cambia un poco o si el dispositivo de repente pide más energía. La precisión es total. Entonces, repasemos el viaje completo. Empezamos con la corriente alterna de la pared, esa onda salvaje. El rectificador la convierte en pulsos que van en una sola dirección. Luego el filtro la suaviza casi por completo, dejando solo un pequeño rizado. Y finalmente, el regulador la deja perfectamente plana, entregando una corriente continua pura. Ya vimos cómo estos pequeños componentes se unen para domar la electricidad, pero lo más fascinante es que su trabajo no se queda solo dentro de nuestros adaptadores. Estos componentes, los diodos, los transistores, los circuitos integrados, son, de hecho, los ladrillos fundamentales con los que se construye toda la electrónica moderna. Son como el ADN de nuestros teléfonos, televisores y computadoras. Así que entender cómo funcionan en algo tan simple como una fuente de alimentación es en realidad entender la base de todo nuestro mundo digital. Así que, la próxima vez que conecten algo a la pared, recuerden que no es un acto tan simple. Dentro de ese enchufre hay todo un mundo oculto, donde componentes diminutos están ejecutando una sinfonía perfecta para darle vida a nuestra tecnología. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si todo este universo en miniatura existe en un simple adaptador, ¿qué otros mundos ocultos estarán esperando a que los descubramos dentro de la tecnología que usamos todos los días?